El título de la meditación del día de hoy es ¿qué significa la palabra bendición? En la Biblia Reina Valera de 1960 se menciona unas 600 veces la palabra bendición y la palabra bendecir aparece unas 150 veces. No es casualidad que en la Biblia encontremos tantas veces estas palabras. Y la razón es porque el deseo de Dios siempre ha sido bendecir a su creación y especialmente al hombre. Y que al mismo tiempo se convierta en un instrumento de bendición para otros. La Biblia nos anima a que busquemos la bendición del Señor, porque esta bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios capítulo 10, versículo 22. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para bendecir es la palabra hebrea barak y se menciona unas 330 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa la palabra eulogia, que significa elogiar, alabar, bendecir. Esta es una palabra compuesta. Eu significa bien y logia significa hablar. Por lo tanto, eulogia significa palabras positivas, hablar bien, alabar a alguien. En el latín, la palabra bendición es benedicere, que significa decir bien o hablar bien de alguien. Cuando usted está hablando algo bien de alguien, está bendiciendo a esa persona. La Biblia nos enseña que nosotros podemos bendecir a Dios, alabarle por todas sus bendiciones y también bendecir a nuestro prójimo, a nuestros hijos. Y sobre todo, la Biblia nos enseña que podemos ser bendecidos por Dios. Es más, Dios desea, anhela ardientemente bendecir a cada persona que Él ha creado. Su bendición de Dios es una muestra de su increíble amor que tiene para nosotros. Queridos hermanos, no hay privilegio más grande para el ser humano que vivir bajo el favor de Dios, de experimentar cada día sus bendiciones. Cuando tienes la bendición de Dios, nada ni nadie podrá hacerte daño. David, el gran rey de Israel, experimentó que cuando la bendición de Dios está sobre su vida, podía vencer a cualquier adversidad. Él dijo en Salmo 109, 28, después que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás, pues entonces todos sus esfuerzos por destruirme fracasarán, pues yo soy tu siervo y seguiré regocijándome. En este día, antes de hablar de la bendición de Dios, vamos a hablar de que nosotros también podemos bendecir a Dios y bendecir a nuestros hijos. Primero veremos cómo bendecir a Dios. Debemos bendecir a Dios. Por mucho tiempo me costó entender esta expresión. Yo bendigo a Dios. Porque pensaba que Él es quien nos bendice. Pero nosotros no podemos bendecir a Dios simplemente porque Él es Dios y Él tiene todo. ¿Qué bendición puedo agregar a Dios si Él lo tiene todo? Pero en días pasados, cuando nos tocó estudiar el Salmo 103 y leía que David bendecía a Dios en este salmo, especialmente el versículo 1 y 2, hermanos, quedé impactado. David dice en este salmo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y repite, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es importante, creo aquí, decir que David escribió este salmo en los últimos años de su vida y cuando estaba pasando por un tiempo muy difícil. Pero él, en ese momento de reflexión, recuerda algunas de las bendiciones que había recibido de Dios durante el transcurso de su vida. ¿Cómo bendecía a Dios? Acordándose de todas estas bendiciones, hablando de las maravillas de Dios. Como él mismo decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza luego a enumerarlos. Él dice, Dios es quien perdona tus pecados, versículo 3.
Dios es el que sana tus dolencias, verso 3. Dios es el que libra nuestra vida del sepulcro, verso 4. Me llena de amor y de ternura, verso 4. Me rejuvenece como el águila, verso 5. No nos da el pago que merecen nuestras maldades y pecados, verso 10. Porque Dios es tan tierno como un padre con sus hijos, verso 13. Porque el amor de Dios es eterno para nosotros, verso 17. Hermanos, David bendecía a Dios por cada uno de los beneficios que él recibía, alababa a Dios. Nosotros también hoy debemos bendecir a Dios. Debemos hablar bien de Dios y por varias razones, pero permítame explicar dos de ellas. Primero, porque es muy fácil olvidarnos de sus beneficios. Como decía David, bendice a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. La pregunta para nosotros es ¿cuántas veces no somos agradecidos a Dios? No le bendecimos porque olvidamos sus beneficios. Hermanos, seguro que todos hemos olvidado algunas veces los beneficios de Dios. Y en segundo lugar, debemos bendecir a Dios porque hay mucho por qué bendecirle, hay mucho por qué alabarle, por qué agradecerle. ¿Sabes, querido hermano? Hay mucho, mucho, si recordamos, si empezamos a recordar cuántas bendiciones Dios ha derramado en nuestras vidas. Te invito a que pienses en este momento. ¿Por qué tienes que bendecir a Dios? Piensa por un minuto en las bendiciones que el Señor te da cada día. Y también debemos bendecir a Dios, hermanos, de una manera consciente, de una manera inteligente, informada, porque muchas veces la expresión bendito sea mi Dios en algunas personas se ha vuelto como una expresión que se usa para todo, de tal manera que al final no significa nada. A veces, por ejemplo, si alguien se tropieza, dicen, bendito sea mi Dios. O si se le cae un vaso de vidrio y se rompe, dice, bendito sea mi Dios. Hagámoslo como lo hacía el salmista en el Salmo 103, donde decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Demos la bendición a Dios por todo lo que hace por nosotros. En segundo lugar, podemos bendecir a nuestro prójimo y a nuestros hijos. Bendecir a nuestro prójimo, como hemos visto, es hablar bien de él o desearle algo bueno. En la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, encontramos lo que conocemos como la bendición sacerdotal. Este era un mandato de Dios para Aarón, el sacerdote, a través de Moisés. Dice la palabra de Dios desde el verso 22 en adelante hasta el 27, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Queridos, la bendición sacerdotal era aquella bendición que el sacerdote impartía sobre el pueblo al término de su rito ceremonial. El pueblo esperaba afuera del templo, esperaba con ansias este tiempo de bendición. Este era un acto, era una forma de invocar la protección y el favor de Dios sobre su pueblo. Y el pueblo esperaba esta bendición. Esta bendición sacerdotal expresaba la íntima relación que debería haber entre Dios y su pueblo, pero sobre todo expresaba el amor de Dios hacia el pueblo. Era un recordatorio de su protección, de la presencia continua con Él y su deseo de traer paz en sus vidas. Por eso decía que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová resplandezca su rostro sobre ti. Que Jehová tenga misericordia de ti.
que Jehová ponga en tu corazón paz. Hermanos, esto se hacía siempre. El sacerdote daba la bendición sobre el pueblo. Pero también encontramos en la palabra de Dios que había una bendición que el Padre daba a los primogénitos. Mientras que pensaba en esto, podía relacionarlo con el país de Colombia. Algunas familias mantienen la costumbre de dar la bendición, ya sea del padre o de la madre hacia los hijos. ¿Por qué? Porque este momento de bendición es un momento especial. Aquí los padres transmiten amor, el deseo de protección y deseos positivos a sus hijos. Y a través de algunas palabras o algunos gestos simbólicos, como la señal de la cruz, especialmente entre los católicos, se invoca a Dios para que los acompañe y los guíe en sus caminos. Hermanos, este sencilla ceremonia o sencillo acto tiene un profundo significado espiritual. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos la bendición que daba el padre a su primogénito. Era muy importante. Para este momento el hijo venía al padre y se postraba delante de él y le expresaba palabras de gratitud y el padre le daba su bendición. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac bendijo a Jacob por engaño? Debería haber sido bendecido Esaú, pero le engañó a Jacob y él le dio esta bendición. La encontramos ahí en Génesis capítulo 27, versículos 27 al 29, en donde dice: cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras: sí, este olor es de mi hijo. Se refería a Esaú. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Esaú era cazador y le gustaba el campo. Versículo 28 dice: que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Expresaba el deseo de que su hijo sea bendecido en el campo. Dice: que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. El deseo de que la gente sirva a su hijo. Y le dice: gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Esta fue la bendición que que Isaac dio para Jacob. Encontramos también, hermanos queridos, que Jacob bendijo a cada uno de sus hijos antes de morir. Vale decir que el padre aquí expresaba sus buenos deseos para su hijo. Cuando le decía: que Dios te dé la lluvia, que te dé mejores cosechas, que la gente te sirva, que naciones se arrodillen a ti y que los que te maldigan sean malditos y que los que te bendigan sean benditos, el padre estaba expresando los mejores deseos para su hijo. Asimismo, Jacob, que recibió esta bendición, él también bendijo a cada uno de sus hijos antes de morir. Y para cada uno de ellos tuvo palabras, especialmente las más largas bendiciones tuvo para Judá y para José. Leamos solamente el de José. Dice Génesis capítulo 49, 22 al 26. José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto y sus ramas trepan sobre el muro. Los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando. Pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco, gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel, gracias al Dios de tu Padre que te ayudará, al Dios todopoderoso, con bendiciones de los pechos y del vientre. Tu Padre te bendijo más de lo que mis padres me bendijeron. Hasta el fin de los montes eternos, estas bendiciones serán sobre la cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Una vez más, aquí encontramos el deseo del corazón de un padre para su hijo. Lo mejor para él. Pensaba lo mejor de él. Dice que José es como una planta que está junto al agua, que produce mucho fruto y que sus ramas se trepan por los muros y hay fruto en abundancia.
Él dice que es envidiado por los enemigos. Los arqueros lo odian, le tiran flechas, siempre lo molesta. Pero José es fuerte, tiene brazos fuertes. Y el Dios de su padre le va a ayudar y nunca lo abandonará. Él dice que José, las bendiciones sobre la cabeza de José serán siempre. Hermanos queridos, recuerdo que hace algunos años asistí a una escuela para padres y una de las dinámicas del taller era escribirle una carta a cada uno de nuestros hijos, donde deberíamos escribir por qué le damos gracias a Dios por la vida de ellos. Y mientras que pensé en cada uno de ellos, encontré que todos son diferentes. Tienen diferentes personalidades, diferentes temperamentos, también diferentes habilidades. Pero cada uno de ellos era una bendición para mi vida. Tenía mucho por qué agradecer, por algunas características individuales de ellos, hermanos. Pero también me di cuenta de algo. Tenía mucho que aprender de ellos. Para mí esta fue una experiencia muy bonita. Me hizo derramar lágrimas de gratitud por cada uno de mis hijos. Queridos, tenemos que hablar bien de nuestros hijos. Tenemos que bendecirlos. Tenemos que desearles lo mejor. Tenemos que orar por ellos, bendecirlos, para que el Señor los proteja, los guarde, los guíe. Y ellos sean también de bendición para otros. Cuando formen sus familias, sean de bendición para sus esposas, esposos, sus hijos, y sean una bendición para la sociedad. Y en tercer lugar, hermanos queridos, podemos bendecir a Dios, alabándole por lo que Él ha hecho, por las bendiciones que nos ha dado, y no olvidar ninguno de sus beneficios. Podemos bendecir a nuestros hijos hablando bien de ellos y deseándoles lo mejor. Pero también, queridos, Dios quiere bendecirnos a nosotros. Quiere Dios bendecir a su creación y especialmente a sus hijos. Hermanos queridos, la bendición de Dios es una muestra del amor de Dios por su creación y por supuesto por el hombre. Dios tiene el deseo inmenso de bendecir a todo hombre y a toda mujer. La Biblia dice que nosotros somos padres malos, pero que sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos? La palabra bendecir, como habíamos hablado al principio, viene de la palabra hebrea barak, que significa desear bien. Cuando Dios nos bendice, Él desea nuestro bien. Así como lo dice Jeremías 29:11, donde dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, Dios desea nuestro bien. Cuando Él nos bendice, Él está deseando nuestro bien. Pero además, cuando Dios nos bendice, no solo lo desea, sino que decide hacer el bien a nuestro favor. Dios desea nuestro bien, pero Él decide también hacerlo. No queda solamente en el deseo, sino toma esa decisión. Pero hay más todavía. Cuando Dios nos bendice, no solo desea y no solamente nos decide hacernos el bien, sino que también implica el hecho de dictar leyes o de dictar órdenes a nuestro favor. Cuando Dios nos bendice, Él desea nuestro bien, decide nuestro bien y dicta órdenes a nuestro favor. La bendición de Dios, queridos, no tiene límites. A través de toda la Biblia, como dijimos, encontramos más de 600 veces la palabra bendición y 150 veces la palabra bendecir. Y la primera vez que se usa esta palabra está en Génesis 1:22. Refiriéndose esta vez a las criaturas del mar, Él dice lo siguiente, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios, queridos, deseó el bien para estos animalitos que había creado. Dice la palabra de Dios que bendijo a las criaturas del mar, y les dijo, fructifíquense, multiplíquense. Dio orden de ejecutar esta bendición. Si Dios
bendijo a los cangrejos, bendijo a los atunes, a los peces, a las aves. ¿Cuánto más deseará bendecir a su creación, a su criatura, a nosotros? Las primeras palabras de Dios para Adán y Eva, después que lo creó, están en Génesis 1:28 y dice, y los bendijo Dios, y los creó, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, al crear a Adán y Eva, deseó lo mejor para ellos. Dios decidió bendecirlos en el huerto del Edén, un huerto precioso. Pero Él dio la orden también para que señoreen sobre los animales del mar, los animales del aire, del campo. Les dio señorío sobre la naturaleza. Dios los bendijo. Dios bendijo también a Noé. Después de salvarlo del diluvio, en Génesis 9:1 encontramos que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Igual, Dios deseó el bien para Noé y su familia cuando los salvó del diluvio. Dios decidió bendecirlos, salvando a toda su familia y a los animales que lo acompañaron, y ahora les da la orden, fructificad y multiplicaos. Hermanos, las mejores palabras que un ser humano puede escuchar de parte de Dios son las que Dios le dijo a Abraham, ahí en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios quería convertir a Abraham en una gran nación. Dios quería bendecirlo cada día. Dios decidió hacerlo y lo acompañó por todo su camino. Y dio la orden para que Abraham fuera el padre no solo de los judíos, como ellos dicen hasta ahora, el padre Abraham, sino también de nosotros quienes hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Abraham es el padre de la fe, también es el padre del pueblo de Dios, es decir, de su iglesia. Dios honró a Abraham. Así como Dios bendijo a los animales, Dios bendijo a Adán y Eva, Dios bendijo a Noé, Dios bendijo a Abraham, Dios también quiere derramar sobre nosotros sus bendiciones. Y no solamente quiere bendecirnos a nosotros, sino que Él decide darnos su bendición. Y Él da órdenes para que seamos bendecidos y seamos bendición para otros. Él quiere que afectemos positivamente a todo aquel que nos rodea. Pero ¿cómo podemos bendecir a otros si nosotros no estamos siendo bendecidos? Hermanos, la palabra barak es una palabra muy rica y muy amplia en significados. También significa rodilla, pero no significa la rodilla física meramente, sino barak significa el hecho de inclinarse, de arrodillarse como adoración, como un acto de humillación y de alabanza a Dios. Dijimos en el punto 2 que para que un hijo sea bendecido por su padre, debería venir humillado delante del padre. Se arrodillaba, hablaba bien del padre, le daba un beso, le daba gracias por sus cuidados. Y entonces el padre lo bendecía. También el padre, por supuesto, hablaba bien del hijo y además le deseaba bien en la vida, le deseaba lo mejor. Dice la palabra del Señor. En Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos queridos, también nosotros para ser bendecidos debemos humillarnos delante de Dios. Debemos reconocer nuestra condición. Debemos de venir al Padre. Debemos de volver a la casa del Padre y someternos a su palabra. Y para terminar en este día esta reflexión, me gustaría graficar la bendición de Dios con la conocida parábola del Hijo Pródigo. Recuerdan esta parábola, ¿verdad? ¿En dónde se inicia la bendición del Padre hacia su Hijo? ¿En dónde inicia la bendición, el cambio, la transformación en la vida de este joven?
No olvidemos, recordemos que dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, en nuestras manos está la decisión de ser o no bendecidos. Dios decidió poner en nuestras manos la decisión de ser o no bendecidos, de obedecer o no su palabra. ¿Cuántas veces somos como el hijo pródigo, que desperdició las bendiciones que teníamos en casa del Padre? Como el joven de la parábola, que salió de la casa para irse lejos de la casa del Padre y vivir como él quería. La Biblia dice perdidamente. Lo desperdició todo. Hizo lo que nunca había hecho al final de sus días, es decir, trabajar, pero cuidando cerdos. Él ya no tenía ni para comer. Y lo triste es que no podía ni comer las algarrobas de los cerdos. Pero un día, en esa condición, él empezó a recordar cómo era su padre, las bendiciones que gozaban los obreros en la casa de su padre. Y empezó a hablar bien de él. Es decir, empezó a bendecir a su padre. Él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de comida para los jornaleros. Es decir, mi padre es un buen patrón. Mi padre es un buen hombre. Los trabajadores tienen techo. Tienen abundancia de comida. Son bien considerados, son respetados, tienen dignidad. En cambio, yo aquí tengo un patrón inhumano, a quien aún no me permite comer las algarrobas de los cerdos. Y después de recordar la casa del Padre y hablar bien de él toma la decisión de volver. Dice la palabra que cuando estaba cerca de la casa, el Padre lo vio. Y fue el Padre quien corrió. No sabemos si era anciano o no, pero corrió. Fue el quien se echó sobre su cuello y le besó en su mejilla. Mientras el hijo arrepentido le decía, no merezco ser tu hijo, perdóname. Derroché tu dinero, perdóname, me fui lejos de ti. Por favor, recíbeme como un jornalero. ¿Qué hizo el padre? En primer lugar, habló bien del hijo y dijo, este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Este es mi hijo. Sigue siendo mi hijo a pesar de lo que hizo. Ahora que lo tenía en la casa, no solamente habló bien de él, sino que le deseó lo mejor. No, hermanos, su hijo no podía ser un obrero más. Él debería ser restituido como hijo. Decidió lo mejor para él. Lo restauró otra vez como su hijo y empezó a dar órdenes. Dice Lucas capítulo 15, versículo 22-24. El padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidlo. Poned un anillo en su mano, calzado nuevo en sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre le dio el mejor vestido, le dio un anillo de oro, calzado nuevo, mataron el becerro más gordo e hicieron fiesta. Pregunto, en este día, ¿el padre recién preparó todas estas bendiciones para su hijo en ese momento? No, hermanos. Él ya las tenía preparadas. Solo estaba esperando que su hijo vuelva a casa. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Queridos hermanos, si queremos gozar de las bendiciones de Dios, debemos estar en la casa del Padre. Y si no estamos gozando de las bendiciones del Señor, hermanos, tenemos que regresar a la casa del Padre. Quizás en este día no estás gozando de las bendiciones de la casa del Padre. Quizás en este día estás recordando o anhelando que algún día disfrutaste en su casa. Te invito a que inicies hoy el proceso de vuelta a la casa del Padre. Recuerda sus beneficios y bendícelo, alábalo. Habla bien de Él
de lo que Él te bendijo y vuelve a casa. Él te está esperando con los brazos abiertos y estoy seguro que si decides volver a Él te dará lo mejor. Decidirá adoptarte otra vez como su hijo y dictará bendiciones sobre tu vida. Y de seguro habrá fiesta en el cielo porque su palabra lo dice. Hoy hemos aprendido que no solamente podemos bendecir a Dios, sino que debemos bendecir a Dios. David nos invita en el Salmo 103, 1, 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, este mismo salmo termina diciendo, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. Y termina el último versículo diciendo, bendice alma mía a Jehová. Queridos, debemos bendecir a Jehová. Debemos bendecir a Dios porque hay tanto por qué agradecerle, pero también porque es muy fácil olvidarnos de sus bendiciones. En segundo lugar, hemos aprendido que debemos bendecir a nuestro prójimo y especialmente a nuestros hijos. Debemos hablar bien de ellos. Nunca, querido, nunca hables mal de tus hijos. Deséale lo mejor. Ora, intercede por ellos y díselos. Así como lo hacían los grandes hombres de Dios. No sabe lo bien que nos hace como padres hablar bien de nuestros hijos, alabarles por sus logros, sus virtudes y desearles lo mejor. Y estoy seguro que para ellos también esto será una bendición. Y finalmente, Dios también quiere derramar bendición sobre nosotros. Quiere derramar sus bendiciones sobre tu vida, sobre mi vida. Y no solamente esto, sino que Él desea que seamos bendición para otros. Quiere que afectemos positivamente el lugar donde vivimos, el entorno que nos rodea. Como le dijo a Abraham, esta palabra de Génesis 12:2 también es para ti en este día. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero ¿cómo podemos bendecir a otros si nosotros no estamos siendo bendecidos? Si nosotros estamos lejos de la casa del Padre, donde está la bendición. Oh, hermanos queridos, te invito a que en este día, si estás lejos del Señor, si no estás gozando de sus bendiciones, te invito a volver a la casa del Padre. El Señor ya tiene preparada la bendición para tu vida. Solo tienes que volver. Recuerda lo que dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que Dios te bendiga.